queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más que nos podemos reunir e interactuar por medio de esta plataforma. Hoy vamos a reflexionar en la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, de los versículos 17 al 20. Allí va a estar nuestro sermón, ¿cierto?, que vamos a reflexionar más tarde, pero vamos a preparar nuestro corazón por medio de la lectura de este texto bíblico de Mateo 5, los versículos 17 al 20. Así que le voy a invitar a que me acompañe en la lectura de esta porción de la palabra. Dice el Señor: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Sí? Atesorando entonces esta palabra, vamos a comenzar nuestro tiempo de adoración de hoy. Hola, esperamos que estén todos y todas bien. Les mandamos un inmenso abrazo y cariño desde acá, Santiago Centro. Luis nos va a leer un versículo ahora. Bueno, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 20 al 25. Y dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó?, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Bien, hermano, acá podemos ver en el versículo 20 al 21 lo importante de traspasar nuestra fe a las futuras generaciones, ya sean a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a los hijos, etc. En el versículo 22 al 23 podemos ver la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, cómo el Señor se manifestó en plenitud a su pueblo, siendo motivo para creerle y temerle. Nadie puede desconocer el poder de Dios. O sea, hasta el día de hoy no podemos desconocer el poder de Dios y cómo Él ha hecho con su pueblo, cómo Él ha hecho con nosotros, en nuestra iglesia. Del versículo 24 al 25 vemos que el Señor establece normas de conducta. En este caso los mandamientos, el cual nos manda a ser respetados y cumplidos, donde el resultado final es de vida plena una vida plena y bendecida. Bien, hermanos, como dijimos al principio, vamos a orar para iniciar este culto. Vamos a orar a este Dios que nos ha sacado a nosotros también de una esclavitud, como lo hizo con nuestros antepasados. Y también ser como este pueblo que compartía su fe, también hacerlo con la gente que nos rodea. Compartir esa fe de cómo el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo el Señor ha hecho a lo largo de la historia, porque Él es Dios, y a este Dios vamos a adorarle. Entonces lo invito a orar y Connie nos va a acompañar en esta oración. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias porque todo proviene de ti. Sin duda, nada merecemos. Y podemos ver cómo tú te glorificas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, Padre. Te damos gracias porque tú te revelas hasta el día de hoy, Señor, y lo vas a seguir haciendo hasta
cuando tú estimes necesario, Señor. Y te damos gracias por eso, porque podemos ver tu fidelidad, tu gran amor y también tu justicia en medio de diferentes lugares donde nos desenvolvemos, Padre. Y asimismo ayúdanos a contar a nuestras generaciones, nuestros hijos, hijas, vecinas, vecinos, nuestras comunidades, lo que tú estás haciendo, lo que has hecho con nosotros, con nuestras familias, con nuestros antepasados, Padre. Ayúdanos a transmitir esta fe que es viva, Señor, y que tú sigues obrando en estos tiempos, Padre. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser esos testimonios vivos en medio de nuestras iglesias y nuestras comunidades, Padre. Asimismo, Padre, oramos para que podamos obedecer, respetar las normas, que en este caso nuestros mandamientos, que tú pones, Señor, en nuestro medio, y tú hablabas también de que lo pones en nuestros corazones, Señor, hoy en día. Ayúdanos a poder serte fiel, Señor, a poder obrar con justicia, Señor, porque asimismo como este versículo nos habla de una promesa de que vamos a vivir en plenitud, vamos a poder ser bendecidos, Señor. Eso no quiere decir que no haya dolor, porque el dolor también nos trae aprendizaje, nos trae riqueza, y que sin duda lo pasaremos contigo, no solo esta vez, sino contigo, Señor. Te damos gracias por eso, por tus promesas, por tu fidelidad, y que podamos estar reunidos en medio de la distancia, en medio de una pandemia, que sin duda tú lo permites, Señor, y podemos en medio de todo esto exaltarte y alabarte, Señor. Gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos. Saludos. Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Para llevar sobre su
la muerte del pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola hermanos, les saludo a cada uno de ustedes, espero que estén muy bien. En el día de hoy me toca realizar la oración de confesión de pecados, pero para eso antes vamos a hacer una lectura bíblica en Ezequiel, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 10 al 22. Y dice así: Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de todas, donde abunda la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos malolientes. Sin embargo, les tuve compasión, y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes: no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos malolientes. Yo soy el Señor su Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes, y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. Bueno, como podemos ver aquí en estos pasajes bíblicos, el Señor nos habla sobre que Él establece preceptos, leyes, ciertos mandamientos a su pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Lamentablemente se rebela contra Dios. Y esto no ocurre solo una vez, sino que en más de una ocasión, como pudimos leer. Pero aún así el Señor sigue siendo misericordioso con ellos. Y hay algo que recalca, una idea muy importante, que Él menciona que la obediencia a estos preceptos no es porque sí, ¿cierto? Sino que es porque dan vida. La persona que obedece a estos preceptos de Dios tendrá vida, ¿cierto? El Señor da vida a través de eso. Entonces es una idea muy importante que tenemos que recalcar en nuestras vidas y en este momento de reflexión personal que podemos tener a través de la lectura bíblica. Ver cómo estamos nosotros, cómo estamos siendo con Dios en la obediencia, si estamos siendo como este pueblo, ¿cierto? Y poder pedir perdón por eso. Así que vamos a tener un momento de oración. Nuestro buen Dios, te doy muchas gracias primeramente por este momento que podemos tener de oración, Señor, de lectura de tu palabra y reflexión. Y ante esto mismo es que te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, porque constantemente, Señor, nos rebelamos ante ti, ante tu grandeza, Señor, y tú sigues siendo misericordioso con nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos puedas ayudar a ser mejor cada día más, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, que tú puedas hacernos santos cada día más, Señor, que podamos ir ante ti, que podamos, Señor, a través de la oración y la lectura bíblica y a través de la relación que podemos tener con nuestros hermanos, de poder ir en contra del pecado, Señor, que no sea algo que nos domine, obviamente, porque sabemos que tú has muerto en la cruz por nosotros, Señor. Pero muchas veces se nos puede hacer muy difícil. Así que, Señor, te pedimos que tú puedas ser con nosotros, que tú puedas ser sosteniéndonos, porque sabemos que a través de nuestras fuerzas no podemos.
Y también tenemos la esperanza de que sabemos que algún día dejaremos de pecar, porque ya estaremos junto a ti, Señor. Sigue teniendo misericordia, Señor, de nosotros, porque sin tu ayuda no podemos hacer mucho. Ayúdanos a ir día a día mejorando en ti y amando esa obediencia ante tus mandamientos, Señor, tus preceptos que tú nos das para el mismo bien de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola hermanos, les saludamos en el Señor, esperando que estén todos muy bien. Voy a dar lectura en Gálatas 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Margarita nos va a dirigir en una oración de intercesión. Amén. Breve. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por todo el amor que has tenido con cada uno de nosotros, Señor,
por todos tus cuidados, Padre Celestial, y por todas las bendiciones que hemos recibido. En esta hora, Padre Celestial, queremos rogarte por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, Señor, para que tú les sigas manteniendo, oh Dios, fortaleciendo en sus vidas, Señor, tanto en su vida espiritual como en su vida cotidiana. Padre Santo, queremos rogarte por cada uno de ellos. Queremos rogarte también, Padre Celestial, por la situación que estamos viviendo como país y como a nivel mundial, Señor. Por esta pandemia, Padre Celestial, que nos afecta. Y te queremos pedir, Padre Celestial, que tú nos sigas protegiendo, Señor, apartando de todo mal. Padre Santo, te ruego por cada uno de mis hermanos, para que tú, Señor, estés con ellos en sus vidas, para que tú, Señor, les estés aumentando su fe y fortaleciendo su espíritu. Gracias, Padre, porque podemos tener este momento de comunión con cada uno de ellos, Señor. Y te rogamos, Señor bendito, de que cada día podamos estar tomados de tu mano, Señor, para fortalecer nuestras vidas, Señor, y estar viviendo bajo tu protección y tu guía. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Amén. Les saludamos, hermanos, y que tengan una muy buena semana y que sigan tomados de la mano del Señor. Amén. Amén. Adiós. Es más dulce que la miel. Tu palabra, Señor, trae noticias de bondad y revela salvación. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, tu Palabra, mi Dios, una verdad divina, tu palabra, mi Dios, lo mejor para mi alma, tu palabra, mi Dios. es perfecta como tú y da vida y redención. Tus preceptos, mi Señor, traen alegría al corazón. Es tan bella como el sol y restaura el corazón. Es tan limpia que no se ve ni una mancha de color. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, Tu palabra, mi Dios, una verdad divina, tu palabra, mi Dios, lo mejor para mi alma. tu palabra, mi Dios. Tu palabra, mi Dios, nos da la vida. Más deseable que el oro, Tu palabra, mi Dios, una verdad divina, tu palabra, mi Dios, lo mejor para mi alma. tu palabra, mi Dios, tu palabra, mi Dios, tu palabra, mi Dios, tu palabra, mi Dios. Bien, queridos hermanos, les voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración. Señor, gracias por que podemos reflexionar en tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque ella está abierta a nosotros, porque tú nos hablas de manera real y transformadora a través de ella.
Y hoy queremos, Señor, disponer nuestro corazón, queremos que tú abras nuestro corazón para poder recibir la semilla de tu palabra, y oramos, Señor, para que ella también pueda dar fruto en nosotros y podamos, Señor, ser transformados a la imagen de Cristo por medio de la reflexión en ella, Señor. Te pedimos tu gracia para cada uno de los que está escuchando este video, y tu gracia, Señor, también para mí al momento de poder compartirla, Señor, y de grabar, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. No sé si ustedes han escuchado ya acerca de una serie que está muy en boga, que se llama Poco Ortodoxa, ¿sí? Es muy interesante la serie, que nos habla de una judía jasídica que finalmente termina abandonando la comunidad de fe donde ella creció, que era una comunidad muy estricta y muy opresiva con la mujer, y termina abandonando su fe y yéndose a otra tierra, ¿sí? Esta serie está basada en una historia real, ¿cierto? De esta mujer que creció en Nueva York y que termina viajando, yéndose, arrancando, digamos, a Alemania. La serie nos muestra cosas muy interesantes respecto a algunas prácticas que eran muy opresivas, especialmente hacia la mujer en esta comunidad judía jasídica. Dentro de ella se puede ver que la protagonista no podía cantar en público porque eso era un llamado a la seducción, ¿sí? También nos dice que las mujeres no podían leer los textos sagrados de su religión porque la lectura de esos textos era exclusiva para los hombres, era tarea de los hombres. También nos plantea una realidad en donde la mujer no puede, o sea, debe tener relaciones sexuales solo para procrear, y de hecho se espera de la mujer jasídica de que ella pueda criar muchos y muchos hijos, ¿sí? Se nos muestra también, por ejemplo, que ella no podía usar pantalones, que al momento de casarse tenían que rapar su cabeza porque el pelo era una vanidad a la cual no estaban invitadas las mujeres casadas, ¿sí? Y así ustedes pueden leer artículos, reseñas de la serie y encontrarse con un montón de cosas más que están en el trasfondo de lo que esta serie nos muestra. Yo no pretendo hacer un spoiler de la serie, pero a lo mejor ahí se animan los que no la han visto en verla. Hay un diálogo, sin embargo, que a mí me quedó, que es muy interesante de la serie. Esta mujer llega a Alemania, donde conoce nuevos amigos, ¿cierto? Y este nuevo grupo de personas finalmente le pregunta, ¿no? ¿Por qué arrancaste de la comunidad jasídica? ¿Por qué te viniste a Alemania? ¿Qué fue lo que te movió a salir de ahí? Entonces Esti, la protagonista, le responde: porque Dios demandaba mucho de mí. Es muy interesante esa respuesta, porque nos habla mucho de la religiosidad moralista y de la naturaleza de esta religiosidad moralista en cuanto a cómo termina trayendo aflicción y agobio a la vida de las personas. Yo veo en el Nuevo Testamento que Jesús habló mucho acerca o en contra de la religiosidad moralista, y el Sermón del Monte no está exento de ello, ¿no? Vemos que Jesús en el Sermón del Monte está distanciándose por medio de sus enseñanzas de lo que son o de lo que vivían los religiosos del primer siglo. El Sermón del Monte, de hecho, nos plantea de que el bienaventurado es aquel que es pobre en espíritu, es aquel que es humilde, es aquel que es pacifista. También nos dice que los discípulos del reino de Dios son llamados a hacer luz y a involucrarse con nuestro prójimo. Sin embargo, los fariseos, los maestros de la ley, eran personas orgullosas de sí mismas, eran personas con sentimientos de superioridad, eran personas conflictivas y de hecho eran personas también sectarias que no se involucraban con su prójimo, sino que estaban inmersas en su propia secta, en su propia dinámica, en su propio grupo de los super religiosos, ¿sí? Entonces este grupo de fariseos y maestros de la ley, cuando escuchan a Jesús y sus enseñanzas, tildan también a Jesús de poco ortodoxo, ¿sí? Y
como Jesús no seguía los parámetros del resto de los maestros, se le acusaba también de fallar a la enseñanza genuina de la ley de Moisés, ¿sí? Se le acusaba a Jesús de esto. Sin embargo, lo que vemos en el Sermón del Monte es que Jesús les devuelve ese argumento en contra a quienes lo acusaban de ser poco ortodoxo. Jesús les recrimina a los fariseos y a los maestros de la ley de que ellos han abandonado la verdadera enseñanza, la verdadera justicia que enseñan la ley de Moisés y los profetas. Entonces hoy día vamos a leer y reflexionar en los versículos 17 al 20 de Mateo 5, que estos son una introducción a lo que Jesús va a tratar más abiertamente desde el versículo 21 al final del capítulo 5, que algunos teólogos le han llamado las antítesis de Jesús, que son estas enseñanzas que parten con esta frase: ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en esta enseñanza? Es decir, que la enseñanza de los religiosos, de los tradicionalistas, dice esto, pero es una reducción. Entonces Jesús viene a profundizar y a plantear qué es lo que verdaderamente la ley de Moisés y la voluntad de Dios quiere para los discípulos del reino de Dios. Entonces, antes de todas estas antítesis, de toda esta serie de enseñanzas que comienzan con esta frase, ¿cierto? ¿Viste que fue dicho? Jesús hace una introducción en los versículos 17 al 20, y eso es lo que me gustaría que reflexionáramos o revisáramos hoy. Leamos primero el versículo 17. Versículo 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y el 18 dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Como bien les decía, Jesús se distancia de quienes eran los referentes de piedad o religiosidad en el primer siglo. Se distancia de los fariseos. Entonces, es muy probable que algunos que escuchaban por primera vez a Jesús decían: Jesús se está distanciando de la Escritura también, al distanciarse de los fariseos. Y Jesús nos propone todo lo contrario. Jesús le dice: no piensen esto, no piensen que he venido a anular. La palabra anular ahí es descartar. No piensen que he venido a descartar la ley de Moisés o los profetas, que era por medio de esta frase, la ley y los profetas, se entiende que es todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura de los judíos. Jesús dice: no piensen que he venido a anular la Escritura, he venido más bien a cumplirla. Es tremenda esa frase, porque ningún otro hombre en la historia de la humanidad podría decir esa frase, ¿sí? No he venido a anular la Escritura, sino a cumplirla. Porque de hecho el Nuevo Testamento nos muestra de que es Jesús la única persona que ha podido cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, pero también a cumplir las promesas que los profetas habían anunciado respecto al futuro Mesías. Entonces, es Jesús quien cumple la Escritura, quien cumple la ley y los profetas. Esto, por una parte, cuando lo leemos, nos ayuda a entender la unidad de la Biblia, ¿sí? A entender de que el Antiguo Testamento no se puede comprender, no se puede interpretar sin su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y al mismo tiempo el Nuevo Testamento no se puede interpretar, no se puede entender si no es por las expectativas que son generadas en el Antiguo Testamento. Hay una unidad ahí con respecto a las Escrituras y a la Biblia, que son lo que nosotros como creyentes recibimos hoy como Escritura. Y lo que Jesús hace en estos versículos es declarar de que Él no descarta, no anula la Escritura, no anula el Antiguo Testamento, sino que Él viene a cumplirlo, pero Él dice que ahora lo que hace en el verso 18 es declarar que las Escrituras tienen un valor incalculable. Él dice que les aseguro que el cielo ni la tierra pasarán, ¿cierto?
lo voy a leer mejor porque ya se me olvidó cómo lo dice literal. Dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán. Jesús está hablando aquí de la importancia, del valor que tiene la Escritura. Él dice ni una tilde ni una letra, dice el español, ¿sí? La traducción al español. En el griego, Jesús dice ni una yod. La yod era la palabra, o sea, la letra más pequeña al dibujarla, al escribirla del alefato hebreo, del abecedario judío. ¿Sí? Era un palito chiquitito, la letra yod. Era la letra más chica del abecedario. Y Jesús dice, ni lo más pequeño de lo que está escrito en la ley va a pasar, ¿cierto? Sin que esto se cumpla. Entonces Jesús lo que está haciendo es darle un valor incalculable a la ley de Moisés y a los profetas, ¿sí? Con esto Jesús simpatiza muy bien con los religiosos, con los fariseos, con los maestros de la ley, porque ellos también tenían una noción, un sentimiento de valor de la Escritura que era muy, muy elevado. Pero Jesús sigue hablando. Y ahí vamos al versículo 19. Dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Aquí ser grande, más que una señal como de grandeza propiamente tal, Jesús está hablando de fidelidad. Es cómo alguien puede ser fiel, cómo alguien puede ser relevante para el reino de los cielos. Y la respuesta es muy simple. Dice, para ser fiel a la ética, a la espiritualidad del reino de Dios, es necesario practicar los mandamientos y enseñarlos, ¿sí? Él dice que cualquiera que los infrinja, entonces será pequeño. La palabra esa infringir tiene que ver con privar de autoridad, ¿sí? Cuando yo desobedezco, cuando mi conducta no refleja los mandamientos de Dios, es porque yo privé de autoridad a la palabra de Dios y coloqué en mi corazón otra autoridad, ¿sí? Cuando mi conducta, cuando mi práctica es modelada por el odio, por la envidia, por el egoísmo, por la venganza, es porque esas cosas han pasado a ser autoridad en mi corazón y por eso modelan mi conducta. Lo que Jesús nos está invitando aquí es a que los mandamientos de Dios sean esa autoridad que guíe y modele nuestra conducta y nuestro comportamiento. Por eso Jesús nos llama con este principio. Si tú tienes una alta estima de la ley de Dios, entonces tendrás una alta estima en el reino de los cielos. Pero si tú consideras que los mandamientos de Dios son insignificantes, entonces tú serás insignificante en el reino de los cielos. Lo que nos está llamando aquí es una conducta, dice aquel que los practique y que los enseñe. Es decir, está llamando a una integridad. No solamente nosotros debemos valorar las Escrituras, valorar los mandamientos de Dios. También al declarar que ellos son valiosos y que son importantes, esto debe tener una implicancia en mi conducta, en mi práctica, en lo que yo vivo, ¿sí? Para que modelen mi vida. Hasta aquí Jesús sigue con mucha simpatía respecto a los religiosos, ¿no? Porque efectivamente a los maestros de la ley les gustaba mucho enseñar, practicar y enseñar la ley. Así que hasta aquí Jesús va muy bien, digamos. Pero Jesús termina con este versículo, con el versículo 20, que es muy escandaloso para sus primeros oyentes. Miren lo que dice el verso 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Qué tremendo aquí lo que señala Jesús.
los fariseos y los maestros de la ley eran el referente, ¿sí? de cómo vivir la espiritualidad judía, de cómo vivir de manera fiel al Señor. Ellos eran personas que se preocupaban mucho de ser visiblemente justos delante del resto de las personas. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que estos religiosos que les gusta ser muy visibles en su justicia no están dentro del reino de los cielos. Y esto tiene que haber sido como el icono de WhatsApp que tenemos, ¿no? Que es ¡pau! Como una explosión en la mente de los oyentes, del primer oyente. ¿Cómo los fariseos, los maestros de la ley, no son parte del reino de los cielos? ¿Cómo nosotros podemos exceder la justicia de estos que son el referente de justicia? Entonces el llamado, la exhortación de Jesús aquí no tiene que ver con la conducta, no tiene que ver con su comprensión de la ley, sino que tiene que ver con su corazón. Lo que vemos abundantemente en el Nuevo Testamento es que los fariseos y los maestros de la ley tenían un énfasis mal puesto, un énfasis que estaba puesto en lo externo, en lo ceremonial, en el rito, en aquellas cosas que son externas, pensando que todas aquellas cosas externas iban a lograr que Dios hiciera algo en el corazón, que Dios viniera al corazón de la persona, ¿sí? A los fariseos, por ejemplo, les gustaba mucho usar túnicas religiosas, túnicas clericales, y les gustaba verse diferentes. Les gustaba mucho orar en las esquinas, dice Jesús, orar en las plazas públicas. Les gustaba mucho que los vieran con cara de, iba a decir cara de poto, pero no lo voy a decir, con cara de demacrado cuando hacían ayuno. Les gustaba mucho lavarse las manos y cumplir con estos ritos exteriores, ¿cierto? Para poder reflejar santidad y pureza y fidelidad a Dios. Ellos tenían un énfasis externo, pero cuando Jesús los evaluaba a la luz de la misericordia, a la luz de la compasión, a la luz del amor al prójimo, ellos eran absolutamente faltos delante de Dios. Eran personas sin misericordia, sin compasión, y que por lo tanto no vivían, no encarnaban el amor y la justicia a la cual Dios llama a sus hijos. Es tan extremo esto que Jesús nos muestra un ejemplo de esto más adelante en uno de los evangelios. Nos dice que los fariseos eran capaces de negarle la ayuda económica a sus padres ancianos, señalando que esta ayuda económica ellos la iban a entregar como una ofrenda para el templo. Esa gravedad que nos muestra Jesús de un corazón que no ama la justicia y la misericordia, sino que ama las cosas externas. Por eso cuando Jesús nos llama aquí y nos dice que todo aquel que entra en el reino de los cielos debe exceder la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley, no es que Jesús nos está llamando a la salvación por obras, a que por medio de una conducta aún mejor que los fariseos. No tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la naturaleza de la justicia, que es una naturaleza que nace del corazón hacia el exterior. Los fariseos tenían la visión de que desde el exterior podrían hacer que Dios viniera a sus corazones. Jesús nos llama a una espiritualidad donde desde el interior, desde nuestro corazón, brota entonces la justicia hacia el exterior. Es muy, muy distinto. Así que, por eso decimos que Jesús nos llama a superar la religiosidad, ¿sí? En este versículo 20 nos llama a superar la religiosidad. Y aquí yo quiero plantear una pregunta para concluir. ¿Cómo podemos entonces ser fieles a los mandamientos de Dios cuando son tan altos, ¿cierto? ¿Cómo ser fieles a Dios delante de sus mandamientos que nos llaman a la santidad y la justicia? El religioso responde de esta forma, que para ser fieles a Dios y sus mandamientos necesitamos reglas concretas, ¿sí?
Es el religioso el que a la Torá le añade un Talmud, ¿cierto? Un libro de tradiciones y de reglas para poder cumplir la Torá. ¿Sí? Algunos ejemplos de esto. Al pueblo de Dios se le llamó a guardar el día de reposo. ¿Qué decía el fariseo? ¿Cómo guardo el día de reposo? Entonces le voy a contabilizar los pasos que yo puedo dar durante el día de reposo. Es decir, si doy más de 5.000 pasos el día de reposo, es porque lo transgredí, es porque hice mucha actividad. Pero si yo doy menos de 5.000 pasos durante el día de reposo, es porque guardé mi día de reposo bien. Es decir, una regla concreta para yo poder hacer mi ticket, ¿cierto? Y validar de que estoy bien con el día de reposo. Otro ejemplo es Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 10, conversando con un maestro de la ley. Él le dice, bien, guarda el mandamiento de amar al prójimo. Entonces el religioso le dice, bien, entonces definamos de manera clara y detallada quién es mi prójimo, para así yo poder amarlo. ¿Sí? La idea del religioso es definir de manera concreta cuáles son las reglas y el mandamiento para yo poder tiquearlo. Porque la religiosidad está fundamentada en la autojusticia y en una confianza puesta en mí mismo. Es decir, hagamos de esto algo concreto y yo voy a demostrar que lo puedo cumplir. Entonces, ¿cómo ser fiel a Dios delante de sus mandamientos? Es por medio de reglas concretas. Esa es la visión religiosa. Hay un ejemplo muy claro en cuanto a un poco de cómo se ha entendido la ética evangélica en Latinoamérica. Llegaron muchos misioneros a Latinoamérica durante el siglo pasado, si no me equivoco, que venían cargando una ética influenciada por los movimientos de santidad. Y esta ética, influenciada por los movimientos de santidad, trajo 3 declaraciones que perduraron, que quedaron tatuadas en la identidad religiosa o evangélica de Latinoamérica. Beber alcohol es pecado, bailar es pecado y los juegos de mesa son pecado, ¿sí? Obviamente que lo que se pretendía por medio de esta enseñanza era tratar de poner límites al evangélico para que no se acercara a las adicciones o a la inmoralidad o al libertinaje. Pero ¿cuál es la visión de ellos? Es, para no llegar a eso, pongamos reglas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la Biblia no vemos un pasaje, un mandamiento que diga que beber alcohol, que bailar o que jugar juegos de mesa sean pecados. Sin embargo, ¿cuál fue la enseñanza? Poner reglas concretas para que así podamos señalar quiénes son justos y quiénes no son injustos, porque podamos de alguna forma delimitar nuestra fidelidad a Dios. Muchos de nosotros fuimos educados en esta ética religiosa de reglas concretas que se le añaden a los mandamientos de Dios, se le añaden a la Biblia, quizás con una buena intención de ser fieles a Dios. Pero esto, finalmente, toda buena intención que no es fiel a la palabra trae consecuencias negativas. Y la consecuencia de esto es que ha generado religiosos por una parte orgullosos, aquellos que sí se autodisciplinan para cumplir todas estas reglas, pero por otra parte religiosos frustrados, como aquellos que finalmente son cargas pesadas que las iglesias evangélicas les han puesto encima y de las cuales no pueden cumplir y por las cuales terminan apartándose de la iglesia, creyendo que se apartan del evangelio, pero de lo que se han apartado finalmente de una religiosidad que no responde al evangelio. Entonces, ¿cómo ser fieles a Dios delante de sus mandamientos? El evangelio tiene una respuesta muy diferente a la respuesta religiosa. El evangelio nos dice que para ser fieles a Dios no necesitamos reglas concretas como los religiosos. Lo que nosotros necesitamos es a Jesús. ¿Sí? Necesitamos que sea Jesús quien venga a vivir a nuestro corazón
para que sea Él quien viva en y por nosotros. Nosotros no podemos hacer obras de justicia intachables para poder complacer a Dios y complacer sus mandamientos. Lo que necesitamos es que Jesús venga a vivir a nuestra vida y sea Él quien viva desde nuestro interior y se refleje hacia el exterior. En ese sentido, superar la religiosidad tiene que ver con comenzar a desnudarnos, ¿sí? Cuando nosotros vemos a este Dios santo y justo que se para delante nuestro, nuestra tendencia religiosa es a colocar todas nuestras obras, todo aquello que nosotros hacemos entre medio de Dios y nosotros, para que por medio de esas obras que nosotros hemos hecho no se descubra nuestra desnudez, no se descubra nuestra pobreza, y intentar parecer personas más decentes, parecer personas dignas, parecer personas que son impecables delante de este Dios, tratando de esconder la realidad de nuestro corazón, que es pobre, que es injusto, que es pecador. Intentamos colocar cosas externas, ¿cierto?, entre Dios y nosotros, para poder de alguna forma querer convencer a Dios de que está bien amarnos, porque sí podemos ser impecables, decentes y morales. Sin embargo, superar la religiosidad tiene que ver con sacar todas esas cosas, sacar toda nuestra autojusticia, sacar todas esas obras que nosotros colocamos entre Dios y nosotros para que de alguna forma nos sintamos decentes. Lo interesante es que cuando sacamos todas esas cosas, cuando sacamos todo ello y nos desnudamos de manera real delante de la presencia de Dios, Dios nos muestra de que entre Él y nosotros no hay un vacío, sino que hay un mediador. Y ese mediador es Jesús, el Hijo de Dios. Es Él quien viene a vestirnos. Es Él quien viene a vestirnos de dignidad. Es Él quien nos torna impecables delante de la vista de Dios. No por nosotros, no por las obras que hagamos, no por nuestras conductas, sino por su conducta, por su obra y por su sacrificio en la cruz. Si queremos responder al llamado de Dios de ser santos y fieles delante de Él, lo que necesitamos no son obras, es que Jesús nos cubra, es que Jesús nos vista, es que Jesús nos dé de su justicia y así Él comience a vivir en nosotros. Tal como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nuestro llamado es a ser justos, no para que esa justicia sea una estrella puesta aquí en mi solapa de discípulo, de creyente. Nuestro llamado es a que Jesús sea Él viviendo en mi corazón. Es a desnudarme, es a renunciar a mi yo, es renunciar a mi justicia, declarar mi pobreza y pedirle a Cristo que Él venga y sea una vida nueva en nosotros. Entonces, ¿cómo superar la religiosidad? Nosotros superamos la religiosidad viniendo a Jesús y cuando Jesús viene a nuestro corazón. Sin Jesús, los mandamientos de Dios son una carga, pero con Jesús, los mandamientos de Dios son un deleite. Sin Jesús, nuestras obras de justicia son movidas por el ego, pero con Jesús nuestras obras de justicia son movidas por gratitud. Sin Jesús nuestros dolores traen sentimientos de culpa, pero con Jesús nuestros dolores, nuestros sufrimientos tienen un énfasis redentivo para nuestras vidas. Es con Jesús que podemos superar la religiosidad, entendiendo que Él, viniendo a nuestros corazones, nos transforma desde adentro hacia afuera. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Le invito a que tengamos un tiempo de oración por esta palabra y para que el Señor nos dé su bendición para esta semana que comienza. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, porque ella nos desafía en lo íntimo de nuestro corazón. Gracias porque por Jesucristo podemos ser invitados a una nueva vida que supera lo externo, lo ceremonial, que supera el rito,
que supera esta aflicción de tener que hacer cosas para poder ganarnos el amor de Dios, para poder ganarnos un título de justos. Gracias porque Jesús, siendo Él el justo, nos regala su justicia a nuestra vida. Permite, Señor, que podamos abandonar todas aquellas reglas que nosotros queremos añadirle a tu palabra, a tus mandamientos, creyendo que de esa forma vamos a ser verdaderamente justos e íntegros delante de ti. Líbranos, Señor, de toda nuestra autojusticia, líbranos de todas aquellas obras por las cuales nosotros intentamos autofabricar una decencia, una impecabilidad. Ayúdanos a arrojarnos delante de los pies de Cristo y declarar que solo Él puede transformar nuestro corazón y nuestra vida. Y que si queremos vivir una sana espiritualidad, queremos vivir de manera íntegra delante de Dios, necesitamos a Jesucristo, que esa verdad pueda sellar nuestros corazones en este día y que esa verdad también pueda transformar nuestra semana y nuestra vida. Permite que esta semana sea un tiempo para reflexionar en ello, Señor, en que Jesús viva en nosotros, que sea Jesús viviendo nuestra vida, para ya no ser dominados por el odio, por la venganza, por el egoísmo, por la codicia, por el pecado, sino para ser dominados y movidos por Jesús, nuestro Señor, viviendo en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Y se apiade